cuando subieron las tasas de interés en el 2022, en el 2008 con la crisis inmobiliaria, en el 2001 con el dot-com, en esos escenarios las bolsas caen, o sea, la economía cae, el mercado cae, las empresas caen. Pero en un horizonte de mediano largo plazo, o sea, al final estas caídas son parte de la inversión, que creo que eso es lo importante. Y aquí, pues digo, ya que estamos hablando confesiones, Luis, me gustaría hacer una confesión de que decirte que de las satisfacciones recientes que he tenido, ha sido, me tocó hacer el portafolio a un bebé. Bienvenidos todos, bienvenidos Carlos, Capi. Muy contento de poder tener esta conversación contigo y grabarla, porque con mucha frecuencia tenemos conversaciones que creo que son muy, muy dinámicas, muy valiosas para cuestionar, para tratar de entender qué está pasando. Y bueno, esta conversación hoy la compartimos para todos los que nos escucha. Está conmigo Carlos Carrasco, el responsable de la mesa de inversiones. En otras palabras, es el que nos ayuda a identificar oportunidades de portafolio de inversión y el que nos ayuda a hacerle el portafolio a nuestros clientes. Él y su equipo se dedican solo a esto. Entonces es una oportunidad muy interesante de platicar contigo de inversiones. Este podcast en particular, quisiera focalizarlo específicamente al tema de inversiones y responderle al auditorio la pregunta que más nos hacen: ¿en qué invierto mi dinero? Bienvenido, Carlos, Capi. Muchas gracias, Luis. Un gusto estar aquí con todos ustedes, pues muy emocionado siempre por la invitación a este podcast, que yo creo que queremos que sea el más escuchado en todo el país, en todos los demás países, que hagan traducciones de esto en Asia, ojalá. Pero bueno, el punto es, si nosotros desde Actinver creemos que siempre hay grandes oportunidades para invertir y justo parte de la labor que tenemos, pues es esta idea de aterrizar todo lo macroeconómico y todo el tema de lo que está sucediendo al día de hoy en portafolios. O sea, en cosas muy accionables que cuando alguien nos escuche diga, ah, mira, aprendí esto, creo que los podcasts deben de sacar algo, o sea, más allá de una conversación muy agradable entre tú y yo, Luis, como siempre las tenemos, que el que nos esté escuchando que diga, oye, ah, mira, eso nunca lo había escuchado. O creo que esto lo puedo aterrizar en este portafolio. Y siempre enfocar esta conversación o aprovechar que estamos cerrando ahorita el año, pues de cara al 2026, en todos los tipos de activos, pues nosotros que estamos todo el día viendo los instrumentos de inversión, vemos cómo pueden y siempre aparecen oportunidades, sobre todo cuando traes información histórica respaldada y cuando analizas el presente y haces una, pues de alguna u otra manera, un estudio para el futuro y ver cómo puede ajustarse esto siempre al perfil de cada inversionista. De eso vamos a hablar hoy. Y ese apodo que me acaba de decir Luis, Y Capi. el Capi, es un apodo que tengo desde Durango, donde nací allá, viví hasta los 18 años y me fui a estudiar aquí a México y justo desde estábamos hablando un poco de hacerlo esto un poco más cercano, como la cercanía que hay, y ese apodo me lo dicen muchos amigos que tengo desde Durango. Era capitán de un equipo de fútbol desde los 7 8 años hasta los 18 años y me retiré del fútbol fallando un penal en una final. Perdimos por mi culpa al final. Pues Entonces, bueno, pero es un apodo muy cercano, así que todo el mundo me puede bueno, decir. pues ahora ya que lo revelé al público en general, ahí está Capi. No, pues gracias, Luis, gracias. Y justo empecemos primero con el disclaimer: todo lo que digamos, pues no es un consejo, una asesoría de inversión. Siempre tienes, como adelantaba Carlos, que ver tus objetivos y tu propia necesidad y perfil. Pero bueno, desde esta perspectiva general, vamos analizando, tal como dijiste, este año, para tratar de sugerir, pues, qué tenemos que hacer nosotros inversionistas para el próximo año 2026. 2025, un año muy dinámico. Empezamos el año con algunas perspectivas que después cambiaron todas, con el Liberation Day, con todo el tema de los aranceles de Estados Unidos, con tantas cosas que sucedieron este año a nivel macro, que no les quiero comentar ahorita, sino más bien específicamente las que
han afectado el portafolio o las inversiones de las personas. Al final, estamos por cerrar el año, fue un año muy positivo. Tenemos rendimientos de la bolsa americana de arriba del 20%, de la bolsa mexicana, comparables rendimientos, sectores, todos en realidad muy buenos números, rendimientos en dólares de 2 dígitos en básicamente todos los sectores. Pues cosas muy, muy interesantes este año. ¿Qué podemos destacar de este 2025 en el tema del portafolio? Sí, Luis, o sea, a nosotros que nos toca la parte de pues estar viendo los mercados todos los días, creo que para nosotros es muy emocionante todo lo que ha pasado este año. Y para efecto de los portafolios de nuestros clientes y todos los que nos están escuchando, pues es otro año de un gran ejemplo de por qué vale la pena diversificar los portafolios, por qué no enfocarse en un solo activo y más que nada ver los horizontes de cada quien. Creo que eso es muy importante. Alguien de muy corto plazo, pues a lo mejor vale la pena hablar nada más de la parte de deuda. Alguien de muy, muy largo plazo, pues vale la pena hablar de la parte de equity. Y alguien que vaya a un horizonte de pues, moderado de 2, 3 años, pues un portafolio balanceado que hace todo el sentido. Yo creo que por donde hay que empezar, Luis, este año, pues es por la deuda mexicana. O sea, vaya qué año, Luis. O sea, sinceramente, qué año. O sea, Muy nadie, buenos rendimientos en no deuda. se veían estos rendimientos en deuda mexicana y desde hace 30 años. Estamos hablando para que todos nos entiendan de intereses sobre inversiones que tienen muy poca volatilidad de 2 dígitos. 2 dígitos. 2 dígitos. Sí, todo el mundo habla ahorita de Nvidia y ahorita tenemos que hablar de Nvidia. Ujú. Vaya que tenemos que hablar de Nvidia y todo lo que está pasando en inteligencia artificial. Cualquier podcast que escuchen que no hablen de inteligencia artificial, pues cuestiónenlo, porque es algo que está cambiando todo. Pero la deuda mexicana, con el nivel de volatilidad que tiene, que volatilidad para el que nos escucha, y nunca había escuchado ese concepto, es qué tanto se mueve el instrumento, o sea, qué tanto puede moverse alrededor de una media. Ahorita, pues instrumentos de deuda mexicana, que donde la media es más o menos constante, puedes decir más o menos cuánto te pudiera pagar un instrumento de deuda en un año. Ese instrumento ha pagado tasas a doble dígito con una volatilidad nula o muy baja, que eso es algo increíble. O sea, para ponerlo en perspectiva, el S&P 500, que es este índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que es otro gran tema, donde ahorita hay 10 empresas que pesan la mitad, históricamente ha pagado eso, 10% en dólares, hablando en 150 años de información. Hoy un bono mexicano de deuda y no tan arriesgada te pagó 10% este año. Entonces, eso, pues vale la pena destacarlo, yo creo que es lo más importante y qué buen año para los bonos. Digo, dentro de los bonos hay un mundo de opciones también. Vamos bajando esto y por partes, ¿no? Ya hablaremos de lo que está haciendo más olas, pero en el tema de las inversiones de deuda, esto significa que alguien invierte en algo que no son acciones, que no son empresas, que es deuda del gobierno o de empresas, tanto en el mercado mexicano, el SET es, digamos, lo más conocido, como en el mercado global, ¿no? Pero esto significa que personas que invirtieron en fondos de deuda con un rendimiento pues bastante estable, pues se beneficiaron muchísimo, ¿no? Hey, Vehículos como los fondos como el Actimed, como el propio la Actigob, alterna. Alterna, ¿no? Pagaron rendimientos pues arriba del La 10%. alterna muy cercano ahí al 10, dependiendo de la serie, pero 10% Ujú. y los otros pues ligeramente abajo. Sí. Entonces, esto, y ya te preguntaré el 2026, pero esto fue uno de los activos, pues que más causaron interés porque era muy fácil tener un buen rendimiento sin exponerte a grandes volatilidades. Entonces, yo creo que sí, sí, esa es una parte importante del 2025. Estos rendimientos se lograron, pues que había una tendencia general de baja de tasas de Sí, referencia. lo importante aquí es de dónde veníamos en el 2024. Y todo esto siguen siendo efectos de hace muchísimos años de la pandemia, que se siguen Correcto. presenciando el día de hoy. Veníamos de una tasa de interés de México de las más altas desde que existe una política monetaria moderna en los últimos 20 años. Una tasa llegó a tocar el 11.25% y así iniciamos casi el 2025.
con bajadas de tasas en todos los meses. Enero, el Banco de México se junta aproximadamente una vez al mes. Entonces, todas estas reuniones bajaban 0.25%, 0.25%, hubo varias de 0.5% y llegamos a este nivel. Y aquí, pues si ya traes el bono comprado, el fondo ya lo trae comprado y trae cierto vencimiento, van bajando las tasas y el propio precio del bono sube por puro efecto de cómo se evalúa un bono, valor presente. Y eso se traduce en un rendimiento alto para los que estén con ese instrumento a través de un fondo de A través de inversión, un fondo de por inversión, por ejemplo, ejemplo. ¿no? Em, Ese fue una conclusión importante el 2025, ya vamos al 2026. 2025, ¿no? Mercado equity. Les mencionabas, ¿no? El Standard Poor's, que es un índice de referencia importante, ¿no? De las 500 empresas, pues de más grande capitalización, 19% en lo que va del año, del 2025. 14, 15, por ahí cierres de octubre, dependiendo de la fecha, dependiendo de cuándo lo vean. Ujú. Pero Entonces, sí, pues doble dígito. digamos, depende cómo cierre el año, que pues todo el mundo está pensando en un rally, veremos qué pasa, pero pensando que el Standard Poor's está pagando o va a pagar en el 2025, pues entre el 16, 18%, eh, m- mucho de eso viene de las tecnológicas que pagaron 30%, 20% Ese yo creo que es ponderadas. otro gran tema que si el público lo pide podemos hablar al respecto a mayor profundidad, pero estamos viendo un momento histórico en el S&P. Nunca en la vida 10 empresas Pesan la mitad. pesan la mitad del índice. Eso es Sí, o sea, sí. estamos hablando que hay 490 empresas que ni pintan. O sea, hay 10 empresas que pesan la mitad del índice. Sí, eso ha sido muy cuestionado porque una de las tesis principales de vehículos indexados, un fondo o un ETF, pues ya no estás tan diversificado, ¿no? Ya estás No, muy estás ponderado comprando la 10, mitad 10 de empresas. esas empresas. Y han tenido rendimientos O sea, si increíbles. quitas, estábamos haciendo el ejercicio hace unos días, muy sencillo, si quitas, o sea, si el rendimiento del índice es 15%, si quitas estas 10 empresas, bajas a la mitad. O sea, si las 10 empresas no existen en el índice y lo vuelves a rescalar todo, ha pagado la mitad. Sí, 8, 9%. 8, 7, 8. Que digamos es un poquito abajo del histórico promedio de Sí, décadas, porque ¿no? ahorita te pasaste de bonos mexicanos a equity americano, Ujú. pero tienes también bonos americanos. Estamos teniendo el mejor año de los bonos americanos desde el COVID. En el COVID, misma historia que pasó bueno, en Estados Unidos fue muy interesante porque subieron las tasas muy rápido después de la pandemia La misma para historia. controlar la inflación y tuvimos un escenario muy feo de los bonos durante varios años, 22, 23 bonos americanos. Sí, sí. Y eso fue un bear market, es un mercado a la baja. Sí, que exactamente al contrario, cuando las tasas de referencia empiezan a subir, pues que entran ya los documentos empiezan a Sí, valer menos, por lo tanto un rendimiento menor o cada y un vez rendimiento muy menor. triste, o sea, había bonos de 20 años del gobierno cayendo 30%. Mm. Y ahora tenemos al revés, la Reserva Federal está empezando a bajar las tasas de interés y lo que hemos visto este año, en el 2025, tenemos bonos americanos pagando 6, 7, 8% en dólares cuando la tasa de referencia esperamos que termine en 4. Siguiendo con las referencias del mercado americano, ahorita vamos al mexicano, pero 2025 fue en realidad, después de toda esta turbulencia de aranceles y incertidumbre, pues en general un muy buen año, ¿no? Liderado por las tecnológicas. Sí, pero los clientes siempre nos cuestionan, oye, en mi estado de cuenta, que ese es otro gran tema, ¿por qué no estoy viendo esta subida del 10, 15% que me estás diciendo del S&P? ¿O por qué no estoy viendo la subida del 7, 8% en dólares que me estás diciendo los bonos? Porque por la ley mexicana los estados de cuenta se imprimen en pesos. Entonces hay otra variable ahí muy interesante también este año. Todo está muy interesante este Pues año, hay que agarrarla, el que tipo es de el tipo cambio. de cambio. O sea, estábamos en 20 altos y ahorita estamos en 18 bajos. Eso es una minusvalía de más de 10%. Entonces, esta subida que estamos hablando del S&P de más de 10% en dólares, el cliente Sí nos marca y está. me dice, oye, pues tu subida, bien, gracias. O sea, yo estoy Sí, sí, viendo que porque no lo ve en subió. pesos, lo ve en Yo lo veo en pesos. pesos y ahí es un gran labor de nosotros de separar tus inversiones en dólares, ve el desempeño que lleva en dólares.
tus inversiones en pesos, el desempeño que lleva en pesos. Ahora, ¿qué esperamos del tipo de cambio? Que esa es una gran variable también. Vamos al 2026 ahorita, pero quiero terminar el 2025 con Bolsa Mexicana o algunas emisoras, para comentar. Otro gran activo, por todo donde lo queramos ver. Todo estaba, digo, no sé si esté bien o mal, pero nos emociona todos estos temas, Luis. Y si bien la bolsa americana, y quiero poner ese dato, si bien la bolsa americana lleva rendimientos de 15% en dólares, El IPC lleva es la 27 bolsa en el casi. mundo, échale qué número de bolsa en el mundo es. A ver, dinos, Capi. Es la bolsa número 60 En en crecimiento, crecimiento en el 2025. Hay más de 60 bolsas en el mundo que están subiendo 20, 30. Digo, hay unas que hay que quitar, que son las típicas, bueno, no sé si son las típicas, pero hay unas de África, así bolsas de África donde son mineras. mm, Y lo que estamos viendo en esas es que están subiendo 30, 40%, porque hay otro tipo de activo que luego platicamos, que es el oro, que varias mineras se han beneficiado. Entonces, lo que quiero transmitir es que fuera de Estados Unidos han habido rendimientos muy interesantes, desde economías desarrolladas, desde Asia, hasta la parte de México, economías emergentes. México, el IPC lleva casi 30% de rendimiento, Luis. Y si lo vemos en dólares, 50% de rendimiento. considerando la fortaleza del peso. Considerando esta fortaleza del Entonces, peso, que también podemos hablar de ella. mencionabas economías emergentes, pero en general los mercados de economías emergentes no han pagado bien, o sea, incluso han pagado negativos, ¿no? Hay algunos que les ha ido muy bien. En general sí les ha ido. O sea, emergentes me refiero a China. China lleva rendimientos de más de 30% en su bolsa. También venía de un periodo muy, muy triste. El 22, 23. 25 les ha ido muy bien. Traemos todo el tema de empresas tecnológicas asiáticas. Todos los Alibaba, los Meituan, los JDs, los Han Tencent, todos tenido esos subidas bien que han importantes. tenido subidas de 60, 70%. Y traemos de emergentes, pues también tema de Brasil, también trae un rendimiento muy interesante, visto, digo, todo visto en dólares. Todos estos rendimientos están vistos en dólares, entonces hay un efecto ahí importante, pero también la bolsa mexicana en el parte emergente y o sea, sí, en la parte emergente, y también tenemos las bolsas desarrolladas. Toda Europa, la gran mayoría tiene rendimientos muy interesantes. Alemania, rendimientos a doble dígito. Ha sido un año espectacular por muchas razones, en todos los tipos de activos y vistos en su respectiva divisa, van todos muy bien. Tienes que considerar también el factor del tipo de cambio, ¿no? Cada Pues uno. sí, se tiene que considerar y más porque son inversiones que para un mexicano pues también le está apostando, digo, dependiendo, tenemos fondos que liquidan en dólares, o sea, si tú vendes tu S&P hoy o tu instrumento ligado al S&P y compras dólares, pues tu rendimiento puedes gastarlo, si te llevas ese 15% en dólares. Ahora, el caso es que muchas veces sí lo vemos en pesos y muchos clientes, o lo que nosotros en Actinver estamos esperando es que el tipo de cambio, el peso mexicano, pierda fortaleza contra el dólar, que regrese eventualmente esta depreciación histórica de 3-4%, que este año no se ha dado, de hecho, pero no se ha dado no por un tema de fortaleza del peso per No, no, se. por el dólar. El dólar, otro dato interesante, Luis, siempre te preparo datos muy, muy Lo interesantes para veo, que veas Capi, que, lo veo, para que Capi. veas que estudiamos esta reunión y traemos datos duros. Ha sido el peor inicio del año del dólar contra el euro y contra muchas divisas en 50 años. No pasaba esta caída del dólar desde 1975. Entonces, vale la pena, se aceleró muchísimo después del Liberation Day, todo el tema de la minusvalía del dólar, y el dólar obedece a muchas razones que podemos hablar también de eso, ¿no? Pero sí, el tema del tipo de cambio es muy importante. Vamos a expectativas, ¿no? 2026. Ahorita de empezar a grabar, Capi, estabas muy preocupado porque querías comprar Nvidia, que había bajado el día de hoy 5%. No me si estamos hablando de portafolios No, patrimoniales yo y quería que te portafolios grabaran. a un horizonte de mediano a largo plazo. Yo quería que te grabaran bien desesperado, tratando de Y comprar lo peor es que sí Nvidia. acabo de voltear a ver si ya. Sí, sí, Luis, sí, esto no creo que sea muy bueno Bueno, comentarlo. tal cual. ¿Qué estás viendo como oportunidades? Digo, no de corto plazo, sino para pensar y reiterando que cada inversionista tiene que considerar su perfil, su horizonte, sus necesidades. ¿Qué estás viendo de oportunidades para el 2026? Empecemos con deuda, ¿no? Comentábamos
que fue muy buen año para los inversionistas que pues querían un buen rendimiento sin necesidad de exponerse a gran volatilidad, a grandes riesgos. Em, ¿Será el 2026 un buen año todavía para la deuda? Pues en general traemos una perspectiva, o sea, la deuda se beneficia cuando las tasas de interés se espera que bajen. Cuando no se beneficia, cuando suben de manera abrupta. ¿Qué pasó? Cuando no sé, cuando no les fue bien, pues por ejemplo en el 2022 o 2023, que Banxico subió mucho las tasas de interés por temas de inflación. Entonces, en ese escenario les va muy mal y puedes tener un fondo de deuda que te pague negativo. Ahora, ¿qué esperamos hacia adelante? Pues ya hay un podcast de temas macroeconómicos, donde ahí pueden ver que en Sí. pocas palabras la inflación está estable, La etcétera. perspectiva es que cerremos este año en 7 y que sí haya una bajada de tasas con una expectativa del Que cierre del llegue año al 6. al 6, exacto. Entonces, todo ese camino, pues, que son recortes de tasas de interés, que usualmente ya están priceados, eso es importante decirlo, o sea, no porque se espera que baje la tasa, le va a ir bien al instrumento, pero el sesgo o el movimiento está que se pueda la disminución hacer más rápida. ¿Por qué? Porque necesitamos que el México crezca, y México este año va a cerrar con un crecimiento, digámoslo, modesto. Sí, Modesto. 0.6. Entonces, con esto he dicho, pues sí, los bonos les debería seguir yendo bien y los bonos no setes en inmediatos, sino solamente tener un vehículo de inversión que compre instrumentos de deuda a mayor plazo. CETES 360, un papel de México emitido a 3, 5 años. Esa es la parte gubernamental y la parte corporativa, que las empresas les siga yendo bien en México y que las empresas emiten deuda, así como nosotros emitimos deuda, Luisito. Las empresas Traducido, emiten deuda, entonces los bonos les debe seguir yendo bien. O sea, si traducido a esperamos, vehículo. O sea, yo soy un inversionista retail, quiero tener una parte de mi capital en algo que me pague una buena tasa para el siguiente año, fondo de inversión. lo más importante aquí es el perfil. O sea, aquí el perfil del cliente, el horizonte de inversión y su objetivo es lo más importante. Entonces, ¿qué fondos de deuda podemos estar recomendando ahorita? Pues si vas a un horizonte de menos de 3 meses, o sea, no tienes ningún tema, métete a un actigubernamental, que es Actigop, que te va a estar pagando ligeramente arriba del CETE. Si vas a un horizonte de un año y quieres jugarlo pues relativamente estable, sin temas, irte a dormir muy contento, sin ningún problema, pues el Actinver mediano plazo, que ese te va a estar pagando casi un 1% por encima de la tasa de referencia. Y si tenemos un fondo, y si vas a un horizonte de más de un año, o quieres ver algún momento de trade, que ahí por las tasas suban o algo así, etcétera, nuestro mejor fondo que tenemos es el Alterna. Pero ahí es un horizonte de más de un año, porque ese fondo sí puede llegar a tener días negativos. Correcto, sí, Entonces, movimientos de tasas. eso es muy importante en es el horizonte y el perfil. Pero digamos, el asset class de deuda todavía se ve pues Se ve muy positivo. bien mientras sigan bajando las tasas. Las tasas no pueden bajar de manera ilimitada. Eso es Mm. importante. O sea, la fiesta se nos va a acabar, Luis. Sí, y cerrando el 2026 ya estaríamos pues a niveles de 6 que Ya la fiesta, ya estás ahí que en, no hay mucho más ya para no hay dónde, mucho, te va a ¿no? seguir pagando por encima de la inflación, pero pues la inflación, pues no somos un país desarrollado, o sea, no vamos a tener inflaciones de 2, no vamos a tener inflaciones de 3, ojalá, pero va a estar en un Más rango de entre 3 y 4, 4. 4. Entonces la tasa va a estar en un rango entre 4 y 5, 6 por ahí del 2027. Entonces toda esta bajadita, como una resbaladilla, te la puedes estar llevando. Aprovechando en inversiones de deuda. Como decías, depende de tu horizonte, pero bueno, pues es un asset class que en lo personal, pues es interesante considerar para tener una parte de tu inversión dando un rendimiento atractivo arriba de la inflación y que no estés tan expuesto a volatilidad. Sí, pues ahí lo importante es, oye, si tengo pagos que hacer, no sé, una hipoteca o algo por el estilo, pues utiliza la deuda. Es una muy buena forma. O sea, aquí el objetivo es que el dinero siempre esté invertido. Esa es nuestra razón de ser. Se escucha muy capitalista, pero nuestra razón de ser es que los clientes ganen dinero todos los días. Ese es el objetivo. No lo tengan o sea, no tengan en la cuenta. Y si hay alguien que me está escuchando y que nos está escuchando todos, bueno, primero quiero que le pongan un apodo a Luisito Rey, porque sé que en varios canales pueden ustedes poner apodos, pueden comentar. Bueno, Denos feedback sobre todo es que ya esto. le destapé No, pues sí, me tengo que desquitar. Pero póngale ahí algún comentario. No, pues Luisito Rey se parece a tal cantante de tal grupo, me con tal confunden look. diario, me confunden ¿Con diario quién, con Luis? eso.
Ya lo vemos en Ya otro vamos a ver podcast. ahí en otro podcast que ya seguro varios pensaron. Pero un poco, o sea, esta idea de nuestra razón de ser es que el dinero está invertido. O sea, si ustedes tienen una cuenta de débito, y tienen el dinero ahí, y no lo, o sea, si tienen un gasto programable para mañana, pasado, etcétera, ya hay fondos de inversión de liquidez inmediata. Claro, y no estés perdiendo el dinero, poder adquisitivo. Esa noche Salvando. que tú tienes tu dinero en deuda, o sea, que tú tienes tu dinero a la vista en tu tarjeta de débito, esa noche el banco, X banco, lo agarra y lo invierte y no te da ni un peso. O sea, lo importante es que tu dinero esté Entonces, trabajando ¿cómo para puedes ti. hacer eso? Pues cómprate un fondo en la noche, todo es inmediato, y al día siguiente tengo que hacer un pago, pues lo liquidas y te da poder de compra, bueno, te da el dinero inmediato y te llevas el rendimiento overnight. ¿Qué es lo que hemos estado tratando de hacer? Y justo es este podcast tiene ese objetivo de que la gente dé el paso y deje de tener su dinero sin hacer nada y lo ponga a trabajar, Pues sí, ¿no? eso es lo más importante. Siguiendo con el 2026 y metiéndole más polémica, que ya este podcast yo creo que es el más polémico que he hecho hasta Hemos hecho ahorita. muchos comentarios ahí muy fuertes. Este, Tu head de investors metiendo todo en el Nvidia. Capi, desesperado porque no puede Desesperado comprar. por comprar Nvidia que está cayendo 5%. Le da un Hablemos ataque. de Nvidia, por ejemplo. Vamos a hablar de algunas emisoras. Bueno, primero del mercado de Estados Unidos, Standard Poor's, que es, digamos, el índice de referencia más común. ¿Cuál es la expectativa? O sea, Y o sea, yo siempre digo el disclaimer de que muy pocos mexicanos invierten en equity. O sea, eso creo que es muy importante. O sea, el típico cliente o el típico inversionista en México, el 90% es deuda. Y se entiende, ¿no? O sea, has acumulado el dinero por tanto tiempo, has trabajado y lo que menos quieres es exponerlo a volatilidad. Pero ahí es parte de nuestra labor, en la parte de asesoría, de decirles, oigan, hay un gran vehículo que es este S&P 500 que comentas, o el equity, o los fondos relacionados en equity, que han tenido rendimientos históricos en más de 100 años, 150 años, de más de 10%, a una tasa del 10%, 14%. Esta regla te la sabes perfecto, regla del 72 entre 14 y 5, cada 5 años duplicas el monto. Ahora, no es para todos porque hay volatilidad en el camino. pero fíjate, Carlos, o sea, esto que mencionas de la cantidad tan baja de mexicanos que invierten en equity, o sea, que compra acciones, eh, pues que nos ha tocado a ir a muchos lugares a hablar, a un auditorio. La gente no es tan fácil que conecte lo que es una acción, ¿no? Pues estás participando en una empresa, ¿no? Estás siendo socio de las empresas que usas, que consumes, que conoces, Y ¿no? te haces socio, Y pues al accionista. final, como dices, y eso también va a sonar algo capitalista, pues la intención de una empresa es pues también generar ingresos, ¿no? Entonces, me parece que, como lo hemos dicho muchas veces en muchos foros, ¿no? Comprar una acción o un vehículo que tenga muchas acciones como un fondo, un ETF, pues te hace accionista, te hace dueño de estas empresas y puedes beneficiarte de esto, ¿no? Hablamos de burbuja, ¿no? En este contexto también, ¿no? Em, si yo soy accionista o últimamente en estos días o en estos últimos meses que estamos discutiendo de una burbuja, que si hay, no hay, de las 500 empresas, digamos, del Standard Poor's, ya estamos pasando la última parte de la etapa de reportes trimestrales, ¿no? Ya reportaron, pues, ¿qué? Casi más del 80% en capitalización de mercado y casi las 500 empresas. Tre- Falta la más tre- importante, 300 empresas han al reportado, ¿no? menos. Y básicamente todas reportaron ingresos, utilidades, mucho mejor de lo esperado. Pero aquí te diste un brinco gigantesco, Luis. Te diste un brinco muy alto. A ver. ¿Por qué es importante el reporte de utilidades? ¿Por qué pasamos de invertir en equity al reporte de utilidades? Es que es justamente lo que digo. Si yo como inversionista conecto de que estoy invirtiendo en una empresa, comprando acciones de una empresa, pues lo que haga la empresa como utilidades, pues me beneficia de manera directa, tanto en la validación de que es una buena empresa, de que está yendo por buen camino, de que está vendiendo, está cumpliendo las tesis de inversión que está proponiendo,
como activo y eso creo que es pues el punto específico, ¿no? O sea, si yo soy inversionista de alguna de estas empresas y platiquemos de Nvidia, porque también estabas desesperado, eh, y digo, platicábamos, ¿no? Con gente también de Nvidia, eh, pues esta empresa empezó con algunas expectativas enormes este año, con múltiplos como el PU, altísimo, ¿no? Arriba de los 200, ¿no? Que básicamente solo indicaba que la empresa estaba siendo valuada o siendo tomando un precio, asumiendo que iba a crecer muchísimo, y lo que digo es que, pues en cada reporte, básicamente Nvidia ha reportado cada vez Ventas y más utilidades ingresos gigantescas. y ese PU de 200 se Ya ha bajado a bajó 40, a 50. 40, 50. O sea, Entonces, sí, o sea, lo que quiero también comunicar es, así como un bono depende del precio de las acciones y de alguna, perdón, un bono depende de las tasas de interés para la parte gubernamental y algo del riesgo corporativo si hay, en una acción dependes de los flujos que generan las empresas. O sea, así como un bono es cuántos flujos te estoy dando yo pagando traído a valor presente, el precio de una acción es cuánto dinero está generando la empresa traído a valor presente. Entonces se conecta con lo que dices. Si la empresa está reportando utilidades, que es lo que estamos viendo, comentándoles que están reportando al menos ahorita 10% en incremento de ingresos, 11% en incremento de utilidades antes de depreciación, 15% antes de utilidad neta de crecimiento, pues eso implica que el precio de la acción debería estar subiendo, porque las empresas están sorprendiendo al mercado de lo que, pues que al final es lo que la gente cree que vale, o sea, con base en la información disponible. Y si hay más información disponible y están reportando mayores ventas y utilidades, pues implica que el precio de la acción debe estar subiendo, que es lo que ha sucedido. Por eso la parte de diversificar en empresas grandes de Estados Unidos, como puede ser algún fondo del S&P o algún ETF, pues no solamente le apuestas a las empresas, le apuestas al crecimiento de la economía. Y usualmente una economía crece, ¿no? Pues sería muy triste pensar que va a caer, ¿no? Que sí puede llegar a pasar. ¿Cuándo llegó a pasar? Pues en el COVID. En el COVID tuvimos una recesión. Ahí fue una caída. Cuando subieron las tasas de interés en el 2022, en el 2008 con la crisis inmobiliaria, en el 2001 con el dot-com, en esos escenarios las bolsas caen, o sea, la economía cae, el mercado cae, las empresas caen. Pero en un horizonte de mediano y largo plazo, o sea, al final estas caídas son parte de la inversión, que creo que eso es lo importante. Y aquí, pues digo, ya que estamos hablando confesiones, Luis, me gustaría hacer una confesión de que decirte que de las satisfacciones recientes que he tenido, ha sido, me tocó hacer el portafolio a un bebé, a ver, explícanos el portafolio de un bebé. de un bebé. Es cierto. Y ese portafolio traía un componente de deuda, etcétera. Yo vi al bebé, o sea, o sea, hasta se me pone la piel chinita cuando lo veía, de que, oye, este portafolio va más de 20 años. El bebé no va a salir mañana a decir, oye, quiero utilizar el dinero para pagar una casa. No, no, el bebé es un bebé. Meses. Le compraste Disney, que hoy cayó también. Le hicimos un portafolio optimizado de puro equity, donde equity es renta variable Ujú. y equity americano. Apostarle al crecimiento de la economía, algo de diversificación con Europa y México, pero principalmente equity americano. Esa satisfacción, digo, a menos que 20 años de Estados Unidos desaparezca o las empresas de Europa desaparezcan o el capitalismo desaparezca, pero es algo que me deja ir a dormir diciendo, oye, estoy ayudando a un bebé que en 20 años ya tiene resuelto todo. Eso es de las cosas más importantes que tenemos. Tú más que nadie sabe, Luis, tú cómo has hecho este tema de involucrar a tanto, o sea, seres queridos, el tema del equity. Claro, ¿no? Vamos a ver, recomendaciones específicas para bebés y mayores, etcétera, ¿no? Em, mm, sí, entiendo y comparto ese sentimiento, pues es lo que hemos hecho 20 años, ¿no? Tratar de asesorar a las personas para un portafolio. Y a mí la idea siempre de participar como accionista, como socio de una empresa que está haciendo cosas interesantes, que está teniendo buenos resultados, pues es la manera más fácil de democratizar, digamos, los beneficios de esto, ¿no? De comprar una acción. Em, Mercado mexicano, ya vimos deuda,
ya vimos algo del mercado americano, Standard Poor's positivo para el siguiente año, las 10 empresas tecnológicas también positivo, le compraste al bebé empresas Le tecnológicas compramos empresas, le compramos, sí, instrumentos, vehículos ligados a la economía americana, donde indexados o claramente, en directo. no, todo está a través de fondos y ETFs, o sea, nada en directo, no, Mm, tampoco. ¿No? O sea, bueno, no, pues en qué directo sí bien. hay un riesgo, o sea, sí es importante decirlo. Si tú compras una empresa en directa, debes de creer muchísimo en los fundamentales, porque las empresas van y vienen. O sea, lo que es, por eso los fondos y los índices hacen más sentido. O sea, te estoy hablando, en 1920 y 29, las empresas más grandes eran de ferrocarriles. Porque me eché un libro de la historia de la bolsa y resulta que en los 20 es el top, nuestros envidias de hoy eran empresas de ferrocarriles. En los 70s, 80s eran empresas de petróleo. Llevamos 2 décadas donde están empresas de tecnología. En 3 décadas no sé qué va a pasar. Pero sí es apostarle a la economía del país. Es que es la magia también de un instrumento indexado, ¿no? O sea, si algo no está teniendo un performance, un rendimiento, un desempeño suficiente, pues va a empezar a perder capitalización y automáticamente sale del índice y automáticamente entran pues las nuevas empresas, nuevas tecnologías, Eso nuevas puede ser tendencias. indexado o un fondo activo, porque al final el fondo activo Claro, tiene como objetivo ganarle al indexado. claro. Entonces tienes ahí esa pequeña competencia, principalmente es diversificación. Bueno, Entonces, esa pequeña satisfacción, Luis, la quería compartir. Estamos hablando cosas ya. interesantes. Sí, ahorita que dijiste bebé y no lo habíamos platicado, pensé que habías comprado Disney también, que cayó bastante. Ha sido una historia bien interesante de Disney. Pero Como equity en general, entonces, la bolsa americana se ve bien para el año que entra. El sector de tecnología pues, sigue siendo líder, o sea, importante lo decirlo. Sí lo están monitoreando, o sea, eso es algo relevante, o sea, tampoco está garantizado, pero sí, pues vean el performance del sector de tecnología. El sector de tecnología como tal lleva 30% de rendimiento este año. Lleva 2 décadas teniendo cierto valor con respecto al S&P. regresando o aterrizando esto a recomendaciones prácticas, ya vimos deuda, equity americano, ¿cómo puedo beneficiarme de alguna de estas tendencias? Como comentabas, algún fondo Hay activo. varias formas. Recientemente hicimos una alianza con JP Morgan. Es un fondo muy interesante que tenemos aquí en Actinver que trae como objetivo ganarle al S&P. También recientemente sacamos un fondo de Actinver Inteligencia Artificial, Artificial Intelligence AI, y pues esa es una alianza que tenemos con BNP Paribas y lo que antes era, bueno, BNP compró AXA, es un fondo muy interesante, tiene más de 40 empresas, ninguna pesa más de 5% y justamente invierte en todas las empresas de el sector de inteligencia artificial, no solamente en las Mac 7, Mac 10, sino toda la infraestructura, que eso ha sido un gran tema de lo que ha sucedido este año, todos estos deals que han salido en todos los periódicos, deals circulares, ¿no? Donde Nvidia está en el centro y tienes ahí todos los que están haciendo la parte de servicios de nube, todos los que están haciendo la parte de los hiperescaladores, todos los que utilizan NVIDIA, que son estas empresas que conocemos de redes sociales, etcétera, para mejorar los algoritmos. Y todos estos deals pues, son muy interesantes, los de centros de datos, los que dan la energía a los centros de datos. Entonces tenemos esas empresas a través de este fondo que en un horizonte no es para todos, o sea, no es un tema de que inviertan hoy para, o sea, el dinero que quisieras invertir hoy en ese equity, pues la idea es no verlo en 3 años o estarlo monitoreando, pero no con objetivo de sacarlo antes de los 3 años. ¿Por qué tres? Ya lo habíamos dicho en otro podcast, porque desde una perspectiva del mexicano, nadie, aunque el otro día me lo debatieron de que estaba diciendo datos incorrectos, pero yo en mi estudio, yo no he visto que un mexicano pierda dinero en periodos de 3 años en la bolsa americana. Y agarré el S&P, agarré fondos del S&P, desde los últimos veintitantos años que el tipo de cambio fluctúa libre, por puro efecto cambiario, están comprando un tipo de cambio de 18.30, 18 bajos. Creo que vale la pena en horizontes de mediano a largo plazo. O sea, la Entonces, perspectiva es optimista para la bolsa americana, optimista para las Max 7, Max 10. que no descartamos volatilidad, porque Ah, no, los están seguramente, claro. cuestionando por el tema de qué tanto están gastando, entre Pero otras justo es cosas. clave, ¿no? El del 19 de este mes reporta Nvidia, se comprobará mucho de la tesis, qué va a pasar con Nvidia Y con aunque ese haga un reporte rendimiento. espectacular, si no alcanza las expectativas del mercado, a veces llega a caer esos días. Y la volatilidad, y esto es importante, y qué bueno que lo sacas así,
va a estar, ¿no? Siempre vienen cisnes de muchos colores y siempre la volatilidad cuando tienes acciones, pues está. Entonces, todos los que nos escuchan, que por primera vez van a invertir en acciones, consideren que solo lo pueden hacer o lo deben de hacer entendiendo el perfil y a largo plazo. So, un bull market, en promedio, un bull market es un mercado al alza, te dura promedio 3, 4 años. Te puede durar 7, te puede durar 10. Del 2010 al 2020 tuvimos 10 años, luego tuvimos ahí el 22, luego tuvimos del 22 al 25. Entramos en un bear market ahorita con Trump en el Liberation Day, pero un bear market en promedio dura 3 meses. Entonces, esos son datos muy fuertes, Luis. Datos más fuertes que esos no lo van a escuchar en ningún podcast. Son datos muy, muy interesantes para invertir de largo plazo. Ahora, es una parte del equity y un horizonte de largo plazo, pero también quería tocar el tema, antes de estar cerrando el podcast, de la parte fiscal en instrumentos de deuda, que eso, si tú me permites, lo tocamos. Ahí te va. Quiero cerrar el tema de equity con esto. Em, sí, se ve muy bien. Sí, ya dijimos que tienes que ajustar, eh, digamos, a entender lo que estás haciendo con tu inversión, pero creo que están pasando, y para seguir con la controversia del podcast, antes de entrar a otra controversia con este tema de los impuestos de deuda, creo que están pasando cosas que sí hacen cuestionar todo. El tema de la inteligencia artificial, que pues ya se está viendo el impacto, pero no se sabe bien hasta dónde va a acabar, ¿no? Las repercusiones de esto en todos los sentidos, ¿no? En otros sectores incluso. Eh, el S&P, indicadores como el PU, ¿no? Pues ya estamos hablando de empresas globales, ¿no? O sea, no, la economía de Estados Unidos, eh, pues ya es, digamos, es un ingrediente de esta ecuación porque ya estas empresas que son globales, pues tienen ingresos de todos los otros mercados. Entonces, creo que hay muchos paradigmas que están cambiando y creo que pues es parte de lo apasionante que estamos viendo y de la necesidad que tenemos de tratar de entenderlo, ¿no? En donde ya de repente las métricas tradicionales, pues tienes que verlas con cierta perspectiva porque ya estamos hablando de mercados muy diferentes, realidades muy diferentes que hace 10 años, ¿no? Que hace 15 años, bueno, 20 años. Y yo veo que esta discusión, pues no ha tomado protagonismo, ¿no? O sea, es como vamos ajustándonos a esta nueva realidad, ¿no? Que también es cuestionado. Pero bueno, terminando esa Sí, o sea, idea, ahí en el precio utilidad, o sea, sí es muy importante saber que históricamente las empresas de tecnología cotizan en precio utilidad más alto. Esta idea de por peso ganado de la empresa, o sea, porque es una división. O sea, está muy sencillo, es el precio de la acción entre la utilidad por acción. Una manera, hay muchas formas de verlo, ¿no? En años en que recuperas la utilidad, etcétera. Una forma a la que a mí más me gusta es por peso o dólar ganado de la empresa, cuánto me está costando a mí. Entonces, una empresa como Nvidia que de repente llega a valer 200 veces, oye, dólar por dólar que está generando de utilidad Nvidia, ¿cuánto estoy pagando yo por la acción? Y lo que ha sucedido, y es importante verlo, es este tema de que reportan utilidades por encima y el múltiplo baja y se hace todo más cuestionable. Bueno, se hace todo más normal. Ahora, ¿qué está pasando? Y que hay que cuestionar que hay muchas empresas que no están generando utilidades al día de hoy y traen múltiplos. Bueno, pues para empezar ni se puede calcular el múltiplo porque no hay utilidad, pero están valuadas a muchas veces lo que pudieran estar generando. O sea, rendimientos de más de 100% en muchos sectores interesantes de la bolsa cuando no traen utilidad las empresas, que es un tema de lo que sí hay que cuestionar. pasa es que siempre cuando hay una tendencia o cuando hay empresas que están haciendo cosas extraordinarias, pues siempre salen satélites de empresas que quieren aprovechar la tendencia, aprovechar la ola. Los propios inversionistas tienen este FOMO, este miedo a no poder estar adentro. Entonces, sí hay cierta efervescencia, pero como lo hemos platicado muchas veces, si tú ves a las empresas que son la referencia, Nvidia, Google, Microsoft, ¿no? Si bien hay cosas cuestionables, eh, el tema de OpenAI, por ejemplo, en Microsoft, ¿no? Que ha causado mucho interés.
pues sí, tienes que todo revisarlo escrupulosamente, pero como decías, pues reportan resultados que van validando la tesis y la tendencia muy sólidamente, ¿no? Y sí, alrededor hay pues esta efervescencia que hay que pues también saber o tener herramientas suficientes para poder distinguir, ¿no? Qué está sustentado o qué podría estar siendo una apuesta mucho más especulativa sin mucha sustancia ya comprobada, que igual puede ser buena, pero igual no, ¿no? Sí. Em, Mencionábamos el tema de deuda y mencionaste también un tema importante. Yo quería nomás hablar del tema del equity mexicano, del mercado de acciones mexicano y de la deuda. Hablamos ya de la deuda mexicana y pues hay una consideración importante, ¿no? Decías tema fiscal Sí, para seguir la antes del polémica. equity mexicano, o sea, las valuaciones se mantienen relativamente sanas, eh. O sea, si venimos teniendo un crecimiento de la bolsa mexicana de más de 20-30% en pesos y en dólares, casi la mitad, 50%, o sea, se duplicó casi la mitad. Entonces, 50% de rendimiento en dólares de la bolsa mexicana, los múltiplos, esta manera tradicional de evaluar si una empresa está barata o cara, se siguen viendo baratos. Estamos en múltiplos menores de 13, 14 veces, que está en línea con la historia. Entonces, alguien que quiere entrar a la bolsa mexicana y piensa, oye, está muy tarde, pues están reportando muy bien las empresas, que también terminó la temporada de reportes y en general los reportes fueron pues, relativamente buenos. Y sobre todo estas empresas generan mucho dinero fuera de México, que es lo que tú decías. O sea, estas empresas típicas como Bimbo, Cemex, América Móvil, muchas empresas generan muchos ingresos fuera de México. Y eso es importante por cualquier tema. Y los mercados usualmente se adelantan y estamos viendo un crecimiento del país en los siguientes años. Con esta bajada de tasas de interés, fomenta que el consumo crezca, que la gente saque créditos y que haya mayor crecimiento de la economía, mayor gasto de las familias, mayores ingresos de las empresas y mejor performance de los activos relacionados a las acciones. Entonces, las bolsas fuera de Estados Unidos también se ven bien hacia adelante. En la bolsa europea no la mencionamos tanto, pero también se ve bien hacia adelante y en general las bolsas se ven relativamente bien, las valuaciones están estables. La más alta son las de Estados Unidos, pero con este tema de tecnología, crecimiento e innovación, pues también se ve relativamente bien. Entonces, nomás quería aclarar eso antes de pasar a la parte de deuda, que yo creo que eso es algo muy importante, el tema fiscal. Se acaba de aprobar en estos últimos días un incremento en la retención de impuestos. Entonces, yo, De la retención de impuestos, del impuesto sobre la de renta, impuestos decías. sobre la renta, no, yo no soy asesor fiscal, es el disclosure, el disclaimer habido por haber, pero pues, tenemos que saber cómo computa la parte fiscal en los instrumentos de inversión, ¿no? Entonces, sí me gusta hablar de temas fiscales porque sí es relevante. O sea, yo te puedo ayudar más como asesor financiero a no pagar un 30% de impuestos que intentar ganarle a un fondo de equity por más de 30%. Entonces, la parte fiscal puede ser una ayuda todavía muchísimo más relevante y hacia adelante el rol del asesor financiero muchas veces creo que va a ir por el camino fiscal. Entonces, creo que conocer cómo tienen el impacto en abril, ya sea persona física o persona moral, pues es súper importante, Luis. Entonces, dentro de los instrumentos, y ahora hacemos otro podcast de temas fiscales y si ponen ahí en el chat, queremos un podcast fiscal ahí en donde en las plataformas que salga, lo hacemos con más gusto. Pero sí, o sea, el punto básico es se va a incrementar la retención de impuestos por instrumentos ligados a deuda. Todos los años cambia. Este año, el 2025, era 0.48, casi 0.5 por redondear, y se va a ir 0.5% y se va a ir más de 0.9%, o sea, casi 1%. ¿Eso qué quiere decir? Te hace una retención sobre el capital, súper importante. Si tienes 100 pesos invertidos en un instrumento, si tienes 10 pesos en un CETE, por poner un ejemplo, lo que te van a estar, bueno, 100 pesos, por poner un ejemplo, porque sea más fácil, 100 pesos te van a estar quitando el 1% de pura retención, Un peso de un retención. peso. Entonces a ti te van a dar, todos los días te lo van a estar reteniendo en el instrumento de deuda, dependiendo si es un fondo de deuda o un CETE, te van a hacer, o al final del periodo te hacen una retención de impuestos sobre el capital. Entonces, si tienes 100 pesos en un fondo de deuda, te van a quitar un peso de manera prorrateada diaria. Eso porque es importante, porque te quita el beneficio de interés compuesto. Este numerito que decíamos de que cada 5 años duplicas el capital, oye, pues te quitan ese principal beneficio, que es algo muy importante, porque en las inversiones lo que intentamos en Actinver son inversiones patrimoniales.
No hay tu disclaimer ahí poniéndome que estoy tradeando Nvidia, pero, o sea, Hacemos otro de hace- trenes que tenemos muchas historias vamos a interesantes. borrar esa parte donde dice eso Luis, pero nuestro objetivo es hacer portafolios de largo plazo. Entonces, si tú le quitas el componente de interés compuesto, Sí, por pues la sí le retención, le pegas. pegas duro. Sí le pegas Entonces, en mucho. lugar del año que entra, que las tasas estén en 6, que te estén quitando el 1%, oye, pues ya es un 16% que te están quitando. Entonces creo que eso es muy importante porque luego en abril viene la compensación. Oye, yo te quité 1% del capital. Ah, pero la regla en instrumentos de deuda mexicana es que es el 35% de la tasa real por encima de la inflación. Entonces, tú vas a pagar en abril un 35% de esta tasa real, que es una tasa de interés, y yo voy a decirte, ah, pero tú ya me pagaste 1% del capital. Entonces voy a hacer la resta. Ah, o cuánto me debes, o cuánto, bueno, te debo, está más complicado, pero cuánto te falta pagar. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Porque ya hay instrumentos fiscalmente eficientes, que nadie habla de ellos, no son malos, o sea, no es un tema ilegal, o sea, simplemente es un tema que entra en cierta parte de la ley del ISR, donde computan a otra tasa y computan hasta la venta. O sea, pagan impuestos hasta la venta, porque para variar, en los instrumentos de deuda tradicionales, se pagan impuestos, vendas o no vendas, que eso pues es debatible y de otro foro. Pero el punto es, tú puedes tener una tasa mexicana, similar a la mexicana, a través de este tipo de instrumentos y pagas impuestos hasta la venta y no te hacen ninguna retención. Por todos lados ganas. Nosotros lo sacamos en un fondo que se llama Protege, que es en alianza con JP Morgan, donde les va a estar pagando la tasa mexicana, o sea, 7, no más, no menos, a menos la composición del fondo es importante, pero Sin este es la money market, retención. sin la retención y sin pagar un 1%. Te estás ahorrando pues casi un 1 o 2% de, o sea, en lugar de un 7 te está pagando 9. O sea, la conclusión para todos es cuando la retención es, pues de repente mayor a la que Hacen estamos más sentido estos observando instrumentos. y cuando estamos viendo la tasa menor a la que estamos viendo, pues cada vez tiene más sentido optimizar el tema fiscal en las inversiones de deuda y pues en realidad en todas, pero particularmente estamos hablando del tema de deuda. Concluyendo esta charla de hoy, que tendremos varias, ¿no? Y bueno, ya vemos si podemos discutir otros ejemplos que hemos tenido y hemos vivido de trades y de conversaciones que hemos tenido. La bolsa mexicana, que tuvo muy buen año este 2025, también se espera que esté bien el próximo año. La bolsa americana, pues que en realidad, como comentábamos, es bolsa global, digamos, por la ponderación que trae, por las empresas que son Ujú. globales en realidad. También se ve bien las Max 7 o Max 10, que son las empresas tecnológicas, también se ven, se ven bien, ¿no? Pensando en que sí hay volatilidad, sí habrá todavía que comprobar muchas tesis de inversión con estas valuaciones que siguen altas en muchos sentidos, pero bueno, creo que hay un movimiento muy importante estructural hacia este nuevo escenario. Pero concluyendo, y después de escucharte, Capi, creo que el mensaje sería que todas las personas que todavía no dan un paso en su portafolio como inversionistas a invertir en acciones, ya sea mexicanas o globales o americanas, eh, pues este 2026 puede ser buen año para que consideren siempre, como decimos varias veces, revisando su perfil y sus objetivos de inversión, pues dar el paso a comprar algo de renta variable, de equity, de acciones. ¿Qué recomendaciones adicionales puedes dar? Pues en general, la deuda va a seguir pagando bien, nuestros instrumentos ligados a deuda de mayor plazo, intentar incorporar en los portafolios, instrumentos decíamos como el Alterna, sobre el Actimed, sobre el Actigob, muy puntual la recomendación, siempre que el horizonte lo permita. Y la parte de deuda en dólares, pues tenemos ahí fondos como el Scala, el ActiPlu por encima del Acticob, siempre y cuando el horizonte también lo permita. Y estamos recomendando ahorita a estos niveles incorporar más dólares. Si no tienes dólares, comprar. Si ya los tienes, no vender.
porque viene un año muy interesante, el 2026, donde viene una renegociación del TMEC, vienen temas interesantes para efectos de la economía mexicana y su relación con Estados Unidos. Y estamos viendo un tipo de cambio regresando a niveles cercanos a los 19, 20 en los siguientes meses. Entonces, con esa idea, pues tener instrumentos dolarizados, que puede ser para un perfil conservador a través de la deuda, o para un perfil más agresivo y a un horizonte de mayor plazo a través del equity. Y del equity, pues la manera más sencilla puede ser un fondo que traiga como objetivo ganarle S&P, un instrumento, un ETF indexado. Si ustedes compran el S&P, que sepan que si traen el S&P traen 10 empresas principalmente y que están en tecnología. Pero hay otros sectores también muy rezagados que no lo mencionamos a detalle, pero pues trae sectores como salud, que va muy abajo en la escala, sectores como consumo básico, que también van muy abajo en los 11 sectores, y esos sectores, salud ha tenido en los últimos meses un mayor desempeño que el S&P. Entonces, hay algunas opciones ahí satelitales, siempre en un core que sea indexado a una economía. Traer bolsa mexicana puntualmente, las fibras, las estamos viendo bien el siguiente año, con tasas a la baja y un poco diversificando del IPC. El IPC le ha ido muy bien, principalmente por dos empresas relacionadas a metales, y de la parte fuera de Estados Unidos y fuera de México, pues la parte de Europa. Y también tener algo de diversificación geográfica, ¿no? Ya sea, por ejemplo, España, tenemos un fondo que se llama Esfera, que trae exposición a toda la parte europea. Y también, pues, si quieren considerar algo de Asia, pues también puede hacer sentido en la proporción del equity. Pero seguimos viendo bien pues, el equity americano a grandes rasgos, el sector de tecnología, por ejemplo. Pues ahí está, recomendaciones o reflexiones, para no usar esa palabra, donde todos pueden escucharlas, cuestionarlas, antes que otra cosa, Uno de los rebalanceos y más asesorarse. importantes, Luis, es si tu perfil es el típico gringo, es 60 equity, 40 deuda. Ese es tu perfil, ese perfil tiene un nivel de volatilidad que puede estar rondando en el 10% de volatilidad. Un instrumento de equity 100%, una volatilidad del 20%. Un instrumento de deuda 0%. Oye, yo estoy aceptando volatilidades del 10%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo determinar mi perfil? Hay muchas maneras, hay muchos cuestionarios. En Actinver tenemos cuestionarios, pero si mi volatilidad es del 10%, yo estoy dispuesto a asumir caídas del 10%. Y estoy feliz con esas caídas. Y esas caídas hasta son oportunidades de compra para cierto perfil. Ahora, si mi volatilidad es 10%, por poner un ejemplo, y creo que esto va a ayudar mucho el que nos está escuchando, y mi perfil es, oye, mi perfil es 60% equity, 40% deuda, y estoy dispuesto a asumir ese nivel de volatilidad. En los mejores instrumentos de deuda que ya hablamos, en los mejores instrumentos de equity que ya hablamos. Ok, este año 2025, ¿cómo me fue? Pues, ¿sabes qué? Mi perfil 60 equity ya no es hoy al cierre de diciembre, o lo quieren hacer trimestral, al cierre del año, estamos en niveles de, ya no es 60 equity, ya es 70 equity, porque a las bolsas les fue muy bien. Oye, ese no es mi perfil. Yo no estoy dispuesto a asumir, porque ese incremento en equity es incremento en volatilidad. Yo no estoy dispuesto a asumir un 12, 13, 14%. Ok, yo estoy feliz con 60, 40. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Vendo. Pero Vendo el equity y fíjate, reequilibro mi portafolio. Y eso implica tomar utilidades y regreso a mi perfil. Y esos son rebalanceos sanos, totalmente en línea con teoría de portafolios y totalmente aceptados en la industria. Yo regreso a mi perfil, pero eso, Carlos, que me estás diciendo, em, sí, pero no. pero, pero con los clientes siempre nos pasa, ¿no? O sea, eh, hay dos factores ahí. Uno es que, bueno, cuando le ha ido muy bien al cliente y de Quieren, repente está muy ponderado o quieren sale de más. su perfil, quiere seguir, ¿no? Y quiere, digamos, seguir estando en la ola, no vende, hemos tenido muchas conversaciones con clientes de que déjalo, ¿no? Métele más. Métele más ahorita, ¿no? Y oye, ya estás por afuera de tu perfil, ya estás en máximos históricos, Cae. cae, ¿no? Y Pues esto ahí es cuando hay también, que regresar a tu perfil. Cuando el mercado cae y tu perfil era 60 equity y de repente cae, ya estás en 50 y hay que comprar. Pero ahí es complicado. No es fácil. y también muchos de los que nos escuchan y muchos lugares donde hemos ido a platicar, Carlos, pues son personas bien jóvenes, ¿no? Que no han vivido como inversionistas, pues una crisis, una bajada de mercado fuerte, ni siquiera la del COVID, porque empezaron a invertir hace 2, 3 años. Tú tienes ahí historias muy eh, interesantes del 2008. sí, ya las platicaremos, pero lo que quiero decir es que muchas personas empezaron a invertir post-COVID
y dicen, wow, ¿no? Pues esto es facilísimo y ahí, digamos, consolidan su perfil, pues agresivo, ¿no? Porque pues no han vivido una volatilidad de verdad fuerte, entonces Y te viene también, el 2022 que cae el mercado 20% en dólares, alguna tecnología 30%, el tipo de cambio se aprecia, tienes portafolios cayendo la mitad en el 2022. El 2022, Luis, ya estamos en el tiempo extra. El 2022, Luis, fue peor que el 2008. O sea, y ese es otro dato que nadie habla. El 2022 para un inversionista que estuviera en tecnología cayó 30 sí, y el tipo de cambio se apreció 10. Tenías sí, caídas de 40%. combinado los efectos. Y ahí es cuando te das cuenta, oye, el cliente no está bien perfilado. Yo tenía personas, clientes que me tocan porque tengo una oficina de inversiones, recibo clientes y decían, oye, yo tengo 90 años y todo mi dinero lo tengo en equity. Y tienes las llamadas, oye, ¿qué está pasando, no? Ahora, ahí es labor de que está mal perfilado el cliente. O no se le explicó, no se le acompañó. Pero pasa lo que estás comentando. Por eso creo que es importante platicar con un asesor o con alguien como tú o tu equipo, justamente para considerar estos drawdowns, ¿no? Estas posibilidades de volatilidad, explicar verdaderamente la exposición que tienes como inversionista y también recordarle a los nuevos inversionistas que sí, estamos diciendo que pues se ve optimista, digamos, el mercado en general, tanto deuda como capitales, pero siempre hay que entrar con esta reserva y con esta perspectiva, esta visión, y sobre todo si apenas acabas de invertir en los años recientes, pues no siempre es así, no siempre son años tan generosos y Pues el con 2024 rendimientos pagó 50% el equity. 50%, pues hasta la bolsa mexicana, que hemos tenido años complicados, pues ha sido un año buenísimo y en general, ¿no? Entonces, esperamos que así tengamos oportunidades en el 2026. Seguiremos platicando, Carlos, y muchas gracias por el tiempo, Capi. Gracias, Y Luisito ya Rey. platicaremos más. Pues gracias a todos y ojalá haya sido de su interés y por favor denos retroalimentación ahí en los comments. Y bueno, Luis, a mí siempre es un placer estar aquí contigo. Gracias, Carlos.